Y seguimos aquí en Fingiendo Demencia, y algo que les veníamos anticipando fue que vamos a hablar de las elecciones que hubo en River Plate. Fueron este sábado, eligió a un nuevo mandatario, se trata de Stefano Di Carlo, de apenas 36 años, es el presidente más joven en sus más de 120 años de historia, ¿no?, del club de Núñez, que no solamente fue secretario general durante la presidencia de Jorge Brito, sino que tiene un vínculo bastante importante con la institución de Núñez y que atraviesa generaciones, ¿no? El apellido Di Carlo es muy importante para la historia de River, pero ¿qué pasa con el resto de la comisión directiva? Vamos a conocer en este espacio quién es quién en la comisión directiva, en la nueva comisión directiva de River. Y spoiler, la variedad de colores políticos que nos vamos a encontrar va a llamar mucho la atención. Así que presten atención. Y comenzamos con uno de los cargos más importantes de una comisión directiva, que es el de secretario, ¿no? Una persona importante, una persona que se reúne en las comisiones directivas. Cuando hay reuniones de mesa chica está presente el secretario, ¿no?, que cumple inclusive roles bastante variados, ¿no?, y es nexo con varias áreas. Y estamos hablando del secretario Agustín Porchieri. Agustín Porchieri, dijimos, vamos a hablar de mucha gente de distintos colores políticos y cercanías quizás con el poder político, porque Agustín Porchieri es sobrino de María Luisa Forchieri, y uno se pregunta quién es María Luisa Forchieri. Es la mamá de Diego Santilli, perdón, es la tía de Diego Santilli, entonces sería Agustín Forchieri el primo de Diego Santilli. Diego Santilli con una historia muy importante también en la dirigencia de River. Él formó parte, pero también su padre fue presidente de River durante algunos años, pero Agustín Forchieri ocupó durante 2 mandatos, de 2013 a 2021, una banca en la legislatura porteña por el PRO. Ahí presidió nada más y nada menos que la Comisión de Planeamiento Urbano, la fuente de todos los negocios, obviamente, que hay detrás de lo que fue la construcción de muchas de las obras de la capital federal. Desde 2023 es diputado en la Cámara Baja bonaerense dentro del bloque del PRO, y también fue anteriormente prosecretario de River Plate, hombre que estamos viendo en pantalla. Y pasamos a otro también personaje importante. Estamos hablando de Guillermo Laje, que es el flamante tesorero de River Plate. Dijimos, mucha cercanía con el poder político. Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad actualmente, es un economista cercano, muy cercano a Martín Lustó, tan cercano que es familiar, porque es primo de Martín Lustó, el senador, además de haber pasado por el sector bancario, donde fue directivo del Banco Galicia, Banco Comafi y Argencar. Laje ocupó el cargo de representante especial para la promoción comercial en la Embajada Argentina en Washington, cuando Lustó era embajador en los Estados Unidos. También fue su jefe de campaña en 2015, cuando se postuló para jefe de gobierno porteño. Ahí el primo ayudando a Martín Lustó. Y pasamos ahora a la banda de vocales titulares, ¿no? Vocales titulares que tienen su peso, algunas veces son derivados a ciertas áreas especiales, sobre todo para que se ocupen. En este caso vamos a hablar de Lautaro Mauro. Lautaro Mauro fue designado como vocal titular de la comisión directiva de River, es productor de teatro, relacionista público, está vinculado a empresas que promocionan y producen espectáculo, pero también tiene su relación con la política. En su momento, Lautaro Mauro fue asesor de campaña del ex gobernador de la provincia, Daniel Scioli, ahora hombre importante de la parte turística del gobierno de Javier Milei, quien Daniel Scioli fue suegro también de Lautaro Mauro, dado que tuvo una relación con la hija de Daniel Scioli, estamos hablando de Lorena Scioli. Además condujo al político a presentarse en Showmatch, cuando fue Daniel Scioli, programa conducido por Marcelo Tinelli, amigo del productor, y que también tiene mucha cercanía con Marcelo Hugo Tinelli. Y en imágenes estamos viendo a Lautaro Mauro, y la otra cara es muy conocida porque es la periodista Agustina Casanova, que es su esposa, sobre todo, esposa de Lautaro Mauro, y quien tiene también familia con el productor de teatro y amigo de Daniel Scioli y Marcelo Hugo Tinelli. Pasamos a otro vocal titular, en este caso estamos hablando de María de las Mercedes Miguel. Ella es maestra, licenciada en periodismo,
transitó algunos de sus estudios en la Universidad Abierta Interamericana y en la Universidad de Harvard. Fue miembro del comité directivo de UNESCO en 2030, cofundó Enseñá por Argentina. Desde 2016 a 2019 fue secretaria de Innovación y Calidad Educativa en el Ministerio de Educación. Lideró en 2019 a 2023 el programa El Bachillerato de River Dar, ya vinculado a River Plate. Y desde diciembre del 2023 se desempeña como la actual ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, forma parte del gabinete de Jorge Macri en la capital federal. Y encima, toda su familia, porque si hablamos de Diego Fernández, el marido de María de los Ángeles Miguel, que estamos viendo en pantalla, es un empresario que cuando asumió Horacio Rodríguez Larreta se encargó de la urbanización de la Villa 31, algo que produjo muchas polémicas porque diría escasa preparación de Diego Fernández, pero en realidad nula, podríamos decir, porque Diego Fernández es conocido por ser un empresario y dueño de la cadena Dashi Sushi Bar Resto, una cadena de bares de bares de sushi muy reconocida ahí en la capital federal, y ahí tiene el vínculo con María de las Mercedes Miguel, ¿no? Y yo le diría a los hinchas de River, planazo, ¿no? Ir a este Dashi Sushi Bar Resto, ir a comerse, ir a tomarse unos drinks, tomarse un viaje, ir al Monu, ¿no? Ir a la Ciboritol ahí, bailarse unos temas de Marama, o capaz que pone unos temas del Cuelgue, bailarse ahí en el Monu mientras esperan a la salida de los equipos, ¿no? Planazo ahí para los hinchas de River. Pasamos a otro vocal titular. Estamos hablando de Julián Leunda. Ahí lo vemos en pantalla a los que están viendo en YouTube, y fue muy cercano a Alberto Fernández, como en la foto, porque sí, realmente fue muy cercano. Fue ex jefe de asesores de Alberto Fernández, que tiene una historia particular porque es nombrado en los supuestos chats hackeados donde hay conversaciones privadas entre jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que viajaron al escandaloso viaje al Lago Escondido. Recuerdan, ¿no? Ese viaje en el cual había figuras también de Clarín, sobre todo había periodistas ahí metidos, pero sobre todo los jueces, en el que habían ido a Lago Escondido y se había filtrado esta información. Bueno, el que aparece en los chats, sobre todo nombrado por estos jueces, es Julián Leunda, que después de este escándalo ahondó más la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, porque el sector de Cristina acusaban justamente a Leunda de haber estado participando justamente de esta situación. Terminó eyectado el gobierno de Alberto Fernández, renunciando a su cargo como jefe de asesores del expresidente de la Nación. Y si hablamos del expresidente de la Nación, y otro que forma parte como vocal titular de la comisión directiva de River, es Juan Albistur. Y Albistur es muy conocido ya, famoso también por su cercanía con Alberto Fernández. Juan Albistur es hijo de Enrique Pepe Albistur, ex secretario de Medios e íntimo amigo de Alberto Fernández. De hecho, es tan íntima la relación que fue el que le prestó un departamento en Puerto Madero a Alberto Fernández, que vivió después de su separación con Fabiola Yáñez y sus últimos días, y de hecho se sospecha hasta que sigue viviendo en ese mismo departamento Alberto Fernández, departamento que le pertenece a a Enrique Pepe Albistur, por su relación íntima. Y recordemos, Enrique Pepe Albistur, pareja también de Tolosa Paz, también, que fue candidata a diputada en las elecciones legislativas durante el gobierno de Alberto Fernández. Pasamos a otro vocal titular, y acá quizás una persona más llamativa, porque vamos a hablar de Manuel Manu Vidal, vocal titular también de esta nueva comisión directiva de River. Vidal, para los que no lo conocen, es la mano derecha de Santiago Caputo, y es el hombre al que hay que contactar si querés hablar, querés acercarte a Santiago Caputo. Acá estamos viendo en imágenes, es el que está con anteojos. Vemos en imágenes también a Santiago Caputo. Vidal, de poco más de 40 años, conocido como Manu, que hizo sus primeros pasos en la política con la ex macrista y larretista Soledad Acuña, la esposa de Diego Kravetz, un funcionario clave de Caputo en la CIDE, y acá vemos también varios lazos.
porque Manuel Vidal es primo de Tomás Vidal, uno de los socios fundadores de Mob Group, la consultora política de Caputo, y reclutador desde el día cero del gobierno de Milei. Manu Vidal ayudó a Caputo a armar las estructuras de la CIDE, por eso su cercanía con Soledad Acuña y luego su paso a Diego Kravetz, y también la ex AFIP, ahora llamada ARCA, y fue parte del viaje a la cumbre, Conferencia Política de Acción Conservadora con legisladores libertarios, y estuvo también presente ahí Agustín Romo. Fue luego de esa cumbre de la ultraderecha regional cuando se desató el escándalo de las valijas sin registrar que bajó Laura Belén Arrieta de un avión de Leonardo Scaturice, el lobista de Santiago Caputo en Estados Unidos, que goza justamente de contratos multimillonarios y que también generó una interna dentro de la Libertad Avanza, acusándose entre el lado de los menemistas y por el lado de las Fuerzas del Cielo, lideradas por Santiago Caputo. Pero estamos hablando de la mano derecha de Santiago Caputo, Manuel Manu Vidal, vocal titular actual de la comisión directiva de River Plate. De hecho, a tal punto, bueno, que su cercanía justamente es que hay que hablar primero con Manuel Vidal antes que Santiago Caputo para llegar justamente a esta cuestión. Tiene influencias en el ARCA, en la CIDE, es nexo del gobierno con Scaturice, sobre todo esta persona vinculada a este polémico viaje, y tiene influencia con el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos también. Por eso en su momento del lado de los Menem habían apuntado el escándalo de las valijas de Arrieta para hacer caer justamente, o por lo menos sacarle este carpetazo a Santiago Caputo. Pasamos a otro, pero en este caso a vocal suplente. Estamos hablando de Leandro Lurati, ex subsecretario de Deportes de la provincia, hombre que era muy cercano, como los vemos en imágenes. Está el Cuervo Larroque, es el que está a su izquierda, el hombre sin pelo, porque renunció al gobierno de Axel Kicillof con críticas justamente a Andrés Larroque, referente que lo puso justamente en ese cargo, pero fue con un gesto con respaldo de Cristina Kirchner, por respaldo a Cristina Kirchner en el medio de la interna entre Axel y Cristina Fernández de Kirchner, y que fue el primer funcionario de la Cámpora en dejar su cargo en el gobierno provincial por esta interna que hubo, ¿no? Su alejamiento por ser parte de la Cámpora, con primero el Cuervo Larroque y luego del gobierno de Axel Kicillof. Pasamos ahora a la Comisión Revisora de Cuentas, y acá ingresa un nombre muy conocido por su apellido y por su familia, que es Eugenio Bursaco, que va a formar parte de la Comisión Revisora de Cuentas. Eugenio Bursaco, hermano de Alejandro Bursaco, ya ahí me parece que no hace falta más describirlo, pero bueno, Eugenio Bursaco, que se desempeñó como secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación desde diciembre del 2015 hasta diciembre del 2019, todo el gobierno de Mauricio Macri. Antes había sido jefe de la Policía Metropolitana desde 2009 a 2011, fue diputado nacional del PRO, es hermano de Alejandro Bursaco, ¿no? Alejandro Bursaco, que llegó a ser dueño de la mitad de las acciones y CEO de Torneos y Competencias, la mayor productora y comercializadora de eventos deportivos, todos los contenidos de las señales Fox Sport, el paquete de canales deportivos de DirecTV y la mitad de Teis Sport eran producidos por la empresa de Bursaco. En mayo de 2015, Interpol emitió una orden de captura contra Alejandro Bursaco, el hermano de Eugenio Bursaco, en el marco del caso de corrupción de el famoso FIFA Gate, o infame en este caso, caso de FIFA Gate, acusado por la fiscal general de los Estados Unidos sobre una investigación del FBI por haber pagado $110 millones estadounidenses en sobornos para asegurar que su empresa Teis tenga los derechos de televisación de la Copa América. Esto es el hermano Alejandro Bursaco, el hermano de Eugenio Bursaco, que forma parte de la Comisión Revisora de Cuentas de River Plate. Y si vamos a representante de socios, tenemos que hablar de Celeste Rodríguez, persona cercana a Natalia Saracho, también de Patria Grande, persona cercana a Juan Grabois, que va a ocupar este cargo de representantes de socios, que bueno, estamos viendo en imágenes el día de la votación junto a Stefano Di Carlo, es la persona que está a la izquierda, ahí con una especie de riñonera. Y si seguimos con representantes de socios, tenemos que hablar de Catalina Buitrago, que es concejala en San Miguel electa, segunda en la lista de Primero San Miguel, ¿no? Que llevó a Héctor Calvente a ganar las elecciones del 7 de septiembre. En la lista de Héctor Calvente estaba segunda
ahí Catalina Buitrago. Estamos viendo en imágenes ahí cómo es electa justamente para ser representante de socios. Está a cargo de la Asociación Civil Concordia desde el 2024, un centro de pensamiento que desarrolla políticas públicas, entre otras cosas. Fue diputada provincial entre 2019 y 2023, así que una vecina también forma parte ahí vecina de San Miguel, forma parte de la comisión ahí de River. De hecho, Jaime Méndez es fanático, hincha de River, así que puede ser que tenga ahí la relación. Y tenemos que hablar ahora de Stefano Di Carlo, ¿no? El presidente de River Plate. Apenas 36 años, asumió este lunes la conducción del club con una historia que parece tener mucha relación, ¿no? Con el club ahí de Núñez, porque no solamente fue secretario general durante la presidencia de Jorge Brito, ¿no? El que ganó, Di Carlo ganó con el oficialismo, ¿no? Fue bancado por Rodolfo D'Onofrio, que estamos viendo en imágenes, pero también por ahora el ex presidente de River, Jorge Brito, sino que su vínculo también con la institución de River atraviesa varias generaciones, ¿no? Su bisabuelo Ángel Di Carlo fue prosecretario durante el mandato de Antonio Vespucio Liberti, cuando se construyó el Monumental. De hecho, el Monumental se llama Antonio Vespucio Liberti, mientras que su abuelo, Osvaldo Di Carlo, presidió el club en 1989 y fue vicepresidente durante gran parte de la década de los 80. Por fuera de River, Di Carlo es titular del grupo IDIX, integrado por las firmas Ronda 360, Think Solutions, Fan Factory y ATI. A través de Fan Factory desarrolló el sistema digital de relación con los clientes del Movistar Arena. Con Think Solutions y Ronda 360 mantiene contratos con el Estado Nacional y con diversas provincias. Fue el responsable de crear River ID, el portal digital oficial del club, que unificó la gestión de socios y facilitó la compra de entradas, los bonos, los beneficios y registró los datos de los hinchas también, y que llegó a ampliar inclusive la cantidad de socios que tenía River, y que este nuevo presidente de River Plate asegura que su conglomerado de empresas está muy bien gerenciado y que le permite dedicar mucho tiempo a la gestión del club, cargo que se desempeña ad honorem, como todos los dirigentes del fútbol argentino, ¿no? Di Carlo se impuso en la interna oficialista sobre Matías Patanián, considerado el heredero natural de Rodolfo D'Onofrio. Ambos, junto a Brito, encabezaron la reconstrucción del club, luego las gestiones muy fallidas de José María Aguilar y después de Daniel Pasarela, que bueno, llevó al descenso a River Plate nada más y nada menos. D'Onofrio, en su época de oro, llevó a River junto a Patanián. Pero ahora D'Onofrio y Patanián van a ser los encargados de internacionalizar la marca River, según lo que se pudo hablar. Si hablamos de vínculos políticos, Rodolfo D'Onofrio está en pareja con Zulemita Menem, nada más y nada menos, hija de Carlos Menem, Carlos Saúl Menem, el expresidente de la Nación, y también hombre cercano a los Menem, que integran el gobierno actual de Javier Milei. Hay una historia particular, ¿no? Di Carlo, contábamos su bisabuelo, la historia de su abuelo, también habló públicamente sobre su decisión de usar solo el apellido materno, que es Di Carlo, dejando de lado el de su padre, que es Yayo Cozza, conocido por su participación mediática en los años 90, sobre todo con el escándalo de los jarrones y el escandaloso caso Coppola en la década de los 90. Di Carlo habló, dijo: tengo un vínculo profundo con mi padre, él tuvo un problema de adicciones, pero hoy está en un gran lugar trabajando sobre la rehabilitación. Habló y tomó en consideración también de que tomó el apellido Di Carlo porque dentro del club era conocido como el nieto de Titi. Titi era conocido su abuelo, que fue presidente en 1989. Ahí su relación. Que Di Carlo fue presidente de River en 1989, después fue candidato y no pudo ganar, pero fue presidente porque reemplazó a Hugo Santilli, el padre del Colo Santilli, actual y ganador de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, que Hugo Santilli en su momento pasó a ocupar un cargo en el Banco Central con la llegada de Carlos Menem, y de ahí formaron un vínculo muy fuerte, por lo menos entre la institución y el gobierno de la nación de ese momento, que era Carlos Saúl Menem, y como era vicepresidente, Di Carlo pasó a ser presidente por lo menos por ese periodo. Y si hablamos de apellidos y Di Carlo y decimos Di Carlo presidente, tenemos que hablar, acá
no sé si sé mucho de fútbol, pero sé mucho de la cultura futbolística y todo lo que rodea, tenemos que hablar de la famosa historia del trapo de Di Carlo, ¿no? Que es como una especie de fantasma, pero que existe en realidad, porque de la cultura futbolística hablamos, ¿no? De que las banderas para las hinchadas, para las barrabravas, según como los quiera llamar, son muy importantes, ¿no? De hecho, en el diálogo cotidiano de la gente, en el diálogo hasta político, podríamos decir que es muy importante, ¿no? Cuando alguien te dice, no, levantó o bajó ciertas banderas, ¿no? Habla de la bandera como un ícono, justamente, como un simbolismo muy fuerte, ¿no? Cuando pasa alguna tragedia hay bandera media asta, ¿no? El tema de la bandera es una cuestión muy importante. Bueno, esto se traslada también a la cultura del fútbol, a la cultura del barra brava, y son trofeos de guerra, así considerados, ¿no? La barra que le roba la bandera a otro equipo es una victoria, más que inclusive ser dominante en los superclásicos, más que algún otro partido, más que tener más títulos y toda esa cuestión, ¿no? Esto dentro de la cultura del fútbol. Y más si se la robás a tu eterno rival, ¿no? Y acá está la historia de cómo la 12, la barra de Boca, le roba la famosa bandera con la leyenda Titi Di Carlo presidente, que no solamente se mostraba en la Bombonera que estamos viendo ahí, sino también llegó y sigue manteniéndose viva su historia y su leyenda a través de una canción. No me sé mucho la letra, así que la voy a leer a la canción. Dice, qué alegría, olé, olé, olá. Vamos Boca todavía, que estás para ganar. Corriste en Mar del Plata, de eso no te olvides. El trapo de Di Carlo nunca lo vas a ver. La Boca es alegría, la Boca es carnaval. Vamos a correr a River en el Monumental, dice la letra. La famosa canción del trapo de Di Carlo, se llama así la canción. Tengo otras canciones si la quieren cantar. Tengo Cementerio de Gallinas, no sé si la puedo cantar. No, bueno, me dicen que no. Así que bueno, no la he cantado en estos momentos. Pero bueno, hay una historia, sobre todo el apellido de Di Carlo, no solamente es fuerte en la historia de River, sino dentro de la pelea de barras y dentro de la cultura del fútbol y dentro de la historia de Boca también es muy importante por esta canción que se va a cantar seguramente mucho el próximo domingo, porque no nos olvidemos que a las 4 de la tarde hay Superclásico en la Bombonera. Y vamos a cerrar un poco este espacio porque más allá de los colores políticos y los distintos lugares que integran la lista de River, es algo común que en los clubes confluyan distintos actores que vengan de distintos partidos políticos, de distintos colores políticos, que por un bien común, como es el club, dejan de lado sus cuestiones políticas para trabajar en el club. De hecho, en Boca ha pasado también, peronistas y radicales han convivido, ¿no? en su mejor época. De hecho, hemos tenido historias, sobre todo en Boca, que han convivido prácticamente. Antonio Alegre, por ejemplo, histórico dirigente, fue presidente de Boca, histórico dirigente también del radicalismo, llegó a la presidencia de Boca nada más y nada menos que acompañado por Carlos Heller. Carlos Heller, legislador de hecho y hombre vinculado al peronismo, fuertemente al peronismo, para que se den una idea que confluyen. El tema acá, vamos a hablar de la actualidad, es que hay mucha gente importante de la política, de distintos bandos políticos, y en tiempos donde las diferencias cada vez están más marcadas. Y acá pregunto, ¿qué tienen que ver la gente de Santiago Caputo con la gente de Juan Grabois? ¿Va a haber cercanía ahí? ¿Va a haber charla ahí? ¿Se confluyen? ¿Hay coincidencias dentro de estos espacios? Y encima donde se discuten en estos tiempos temas muy importantes como es la llegada de las sociedades anónimas deportivas. Algo que lo plantea la Libertad Avanza, algo que lo planteaba el macrismo también. Hecho pro, ahora aliado, pegado justamente a la Libertad Avanza. En su asunción, Stefano Di Carlo ratificó su oposición a las sociedades anónimas deportivas, a la SAD, y planteó que va a querer tener una convivencia armoniosa con el presidente de la AFA, Chiquitapia. Y yo pregunto, ¿le caerá bien estas declaraciones a la gente cercana al PRO, que no se lleva para nada bien con el Chiquitapia y que no está nada de acuerdo con las asociaciones civiles sin fines de lucro, que de hecho pregonan las sociedades anónimas deportivas, o la Libertad Avanza, que de hecho tiene una legisladora, Santillán, que lleva a cabo, impulsa la llegada de las sociedades anónimas deportivas, y de hecho fue tan importante para la Libertad Avanza que lo puso como un tema importante dentro de la ley Bases, nada más y nada menos. ¿Tendrán las mismas intenciones
y acompañarán al joven presidente de River con esta postura de no a las sociedades anónimas deportivas. Bueno, veremos qué pasa. Asumió recién el lunes. Encima se acerca un nuevo superclásico este domingo donde River se juega la ropa. Más que Boca, diría que también se juega la clasificación a Libertadores, pero Boca está un poco más cómodo. De hecho, por lo menos viene de ganar y River viene de perder. Y qué llamativo que la elección se hizo el sábado y no el día del partido, ¿no? Mirá si sea el día del partido con un River que perdió con Gimnasia de La Plata por 1-0 en el Monumental nada más y nada menos. Pero uno podría decir que Boca llega en mejores condiciones y encima juega en la Bombonera. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿saldrá de la tribuna de Boca la famosa bandera de Di Carlo presidente? Bueno, vamos a ver qué pasa con la dirigencia de River, qué pasa con River sobre todo, y cómo los trapos de Di Carlo, si se van a ver o no con esta nueva comisión directiva. Desde el conurbano, de 13 a 16, estás en Fingiendo Demencia.